Hola, bienvenidos. Bienvenidos todos a este tiempo de estudio de la palabra de Dios, este tiempo en que nos enfocamos por 30 minutos en el estudio detallado de la Escritura. Estamos, como bien saben, en el Evangelio de Mateo y vamos a continuar ahí donde quedamos la sesión pasada. Preparémonos, disponiendo nuestra mente y nuestros corazones para que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos guíe en este tiempo. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad de poder una vez más estar ante ti. Señor, que tu palabra alumbre nuestra mente y nuestros espíritus y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Estábamos en este pasaje, recién habíamos comenzado a tocarlo, de Mateo 13, 53 al 58, que como ya dijimos la vez pasada, es prácticamente con que cierra el capítulo 13 de Mateo y es como un enlace o una transición hacia el capítulo 14. Entonces ahí nos quedamos y ahí vamos a continuar precisamente. Dice así, aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vamos a continuar entonces con este texto en donde comenzamos a ver la última ocasión. Y comenzar diciendo lo que ya mencionamos anteriormente, que Jesús se traslada de Capernaum a Nazaret. Esto fue donde quedamos en la vez pasada, así que es un cambio de escenario desde el punto de vista geográfico. Y dice así, y viniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos. Fíjate, aquí dice en su tierra, y su tierra obviamente se refiere a Nazaret. No lo menciona aquí Mateo eh, directamente, pero es obvio que se refiere a Nazaret porque era conocido que era de esta población, puesto que allí había crecido. Recordarán que después de su nacimiento en Belén permanecen allí un tiempo hasta que viene la persecución de Herodes para con los niños menores de 2 años. Ellos, avisados por los ángeles, se van hacia Egipto y de allá regresan cuando Herodes ha muerto. Y dice el propio Mateo que José, también avisado por ángel, va a residir en Nazaret. Lo dice Mateo 2:23. Dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Entonces, allí es donde se va a sentar nuevamente José con María y con Jesús, y ahí va a crecer Jesús y va a ser un nazareno más hasta la edad de los 30 años cuando inicia su ministerio. Según Marcos 6:2, que es el pasaje paralelo que ya en la sesión pasada, cuando introducíamos este texto, mencionábamos que es el pasaje paralelo del este que estamos viendo. En Marcos 6:2 dice que ese día en que estos hechos ocurrieron era un sábado, era un día de reposo. Puedes leer en Marcos 6:2 que dice, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y es que es así, ¿no? Porque eran en el sábado hasta el día de hoy que el pueblo judío se reúne en sus sinagogas para escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Y Mateo aquí perfectamente describe a Jesús en el acto de enseñar a los presentes en la sinagoga. Y no es de extrañar que Jesús se presentara en este escenario en su propia tierra. Recuerden que ya para este momento Jesús es reconocido como un maestro por muchos, ha hecho milagros, ha dado grandes enseñanzas y mucha gente lo seguía. Entonces ya tenía, digámoslo entre comillas, su fama. De tal manera que no es nada extraño que lo invitaran a enseñar, porque recordarán en algún momento cuando al principio de este estudio hablamos de la dinámica de las sinagogas, que la sinagoga era dirigida por un principal, y este principal no necesariamente era el que enseñaba, era como el administrador de la sinagoga en cada población. Y este era el que se encargaba de designar al que iba a llevar
la meditación, llamémoslo así, de la escritura en cada sábado, en cada día de reposo. Por tanto, no es nada extraño que el principal de la sinagoga de Nazaret invitara a Jesús, que había llegado para ese momento, a que llevara ese día la enseñanza de la palabra. Así que esto es lo que estamos aquí presenciando en este momento del texto. Dice, de tal manera, enseñaba Jesús de tal manera que se maravillaban y decían, fíjate lo que decía la gente oyéndolo, los nazarenos, los paisanos, por decirlo así, de Jesús. ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Como dice, ¿cómo es posible? Esto no puede ser que este hombre hable este tipo de cosas tan superiores, tan elevadas, y esos milagros que se cuenta que ha realizado. Entonces aquí tenemos algo paradójico. Los nazarenos se maravillaban por su enseñanza y sus milagros. Ya sabemos, por ejemplo, en Mateo 7, 28 y 29, la reacción que tenían las personas ante la enseñanza de Jesús. Leemos, por ejemplo, ese pasaje de Mateo 7, 28 y 29, que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tanto por su contenido como por su método, la gente quedaba admirada ante las enseñanzas de Jesús. Y no es para menos, porque es el Hijo de Dios quien estaba enseñando. Así que era causa de admiración, impactaba su enseñanza. Y no solo eso, sino que lo respaldaba con hechos, los milagros, como dice Mateo 4:23. Recuerden que esta es la región de Galilea donde está Nazaret, y toda esa región fue la que primeramente fue testigo de los milagros hechos por Jesús. Ya en Mateo 4:23, hace bastantes capítulos atrás, estudiamos que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Así que ellos habían sido testigos de estos milagros. Pero a pesar de que ellos se maravillaban por esa enseñanza de esos milagros, le menospreciaban por su cercanía. O sea, porque era uno de ellos, era uno que habían visto crecer, un niño, joven, adulto, que lo habían visto ejercer el oficio de la carpintería en el taller de su padre seguramente, y hasta ese momento no habían visto nada extraordinario y por eso le menospreciaban. Y también por su falta de formación rabídica. En ningún momento se supo que Jesús fuera instruido por alguno de los grandes rabinos de la época, ni Gamaliel, ni ninguno otro. Por tanto, ese tipo de elementos hacía que, a pesar de que veían enseñanzas y milagros portentosos, le menospreciaban por los prejuicios de lo cercano que era a ellos, lo familiar que era para ellos y la falta de instrucción formal que para ellos tenía Jesús. Entonces vemos que sus prejuicios le impedían reconocer las evidencias del Mesías. A pesar de que si nos ponemos a pensar, si nos ponemos a meditar, el hecho de que Jesús no tuviera una formación rabídica, una enseñanza formal, sería causa de mayor reconocimiento viéndole decir las maravillas que decía. Es decir, si ellos admitían que Jesús decía cosas, verdades portentosas, maravillosas, sería lógico pensar que es todavía mayor causa de admiración y de mayor testimonio que era un hombre de Dios, al menos, puesto que decía estas cosas sin haber recibido una enseñanza formal. Entonces, vean cómo los prejuicios hacen que ni siquiera el sentido común nos alumbre. Evidentemente, los nazarenos no podían negar las evidencias que daba Jesús, pero sus prejuicios les impedían reconocerlo como el Mesías. Y este es un mal que tenemos que cuidarnos nosotros de evitar. Cuidémonos de que nuestros prejuicios no nos impidan reconocer la obra de Dios. Que de repente un predicador esté enseñando un tremendo mensaje, pero mi actitud hacia él, porque es alguien que yo conozco desde niño, o porque es alguien que no tiene quizás esa fama de otros, o porque es alguien que es alguien muy cercano a mí, no le doy el crédito y sencillamente por causa de mis prejuicios no recibo el mensaje que es totalmente aparte de la persona que lo comparte. Entonces, en ese sentido, tenemos que evitar los prejuicios de no poder de repente recibir una obra de Dios en nuestra vida, un milagro, porque alguien va a orar por mí, pero yo no le doy el crédito a esa persona, etcétera.
Los prejuicios pueden a veces estorbarnos para reconocer la obra de Dios entre nosotros, como le sucedía a estos habitantes de Nazaret. Y decían ellos, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Mire, que le conocía muy bien, era uno que había salido de Nazaret y por muchos años había convivido con ellos. Se refieren aquí a su padre como el carpintero. Y la mayoría, por todo el contexto de los evangelios, deducen, y creemos que es lo más lógico de pensar, que ya José había muerto para este momento en la vida de Jesús. Así que recuerden que la expectativa de vida en esta época ya no era tan larga, pero en fin, no aparece en ningún momento mencionado después de cuando menciona Lucas que a los 12 años Jesús es encontrado en el templo, cuando aquella ocasión que ustedes conocen. Entonces se piensa que ya para este momento de su ministerio José había muerto, pero se sabía que había sido carpintero y por lo tanto Jesús es el hijo del carpintero. Pero Jesús mismo era carpintero, o sea, él seguramente, como era la tradición en aquella época, los hijos aprendían el oficio de los padres. Si el padre era comerciante, el hijo era comerciante. Si el padre era agricultor, el hijo era agricultor. Si el padre se dedicaba a criar ovejas, el hijo criaba ovejas. Bueno, en este caso José era carpintero, Jesús, su hijo, resultó carpintero. Porque lo dice Marcos 6.3. En el texto paralelo de Marcos 6, dice en el versículo 3, ellos expresaban la idea también, ¿no es este el carpintero, hijo de María? ¿Ves? O sea que Jesús no solamente era el hijo del carpintero, sino que era carpintero. Y aquí la palabra o el texto para carpintero es tectón. Y tectón no solamente es el tradicional carpintero que hoy día nosotros conocemos, sino que era un constructor que usaba principalmente madera para su trabajo. Así que no solamente era que hacía muebles, puede ser que también hiciera casas. Entonces, ese es el concepto de tectón. Entonces, de ahí viene arquitectón, el principal tectón. De tal manera que eso era Jesús, eso era José. Era uno que construía con madera y no solamente muebles, ¿ah? Para que lo tengamos claro. Y desde este punto de vista, fíjate que los habitantes de Nazaret utilizaban esto aparentemente en un sentido denigrante, despectivo hacia Jesús. Pero atención, ningún oficio, ni profesión, ni ocupación honesta debe ser causa de menosprecio. Todo lo contrario, quien tiene una profesión que haya sido adquirida a través de estudios universitarios, posgrado y todo lo demás, tiene tanto mérito como el que está haciendo una labor manual, un artesano, un carpintero, una persona que hace trabajos agrícolas, el sembrador, el agricultor, el ganadero que cría vacas, el chofer de buses, de taxi. Si usted hace un trabajo honesto, tiene un oficio, una profesión, que usted con eso se gana la vida y aporta para los suyos, eso es totalmente honesto y es totalmente digno de admirar y no de menospreciar, que es lo que aquí vemos que hacían erróneamente estos hombres de Nazaret. Ah, además, ¿de dónde provenía la familia de José y por tanto de Jesús? Si venía descendiente de José, incluso de María, que también descendían de, del rey David. Venían de casa de una familia real, venían de la casa de David. Así que no eran cualquier pelagatos, eran descendientes del rey David. Por tanto, tenían, si lo vemos en los términos humanos, tendrían sangre real, como dicen por allí. O sea que es cierto, tenían un oficio quizás muy normal, común entre ellos, pero su ascendencia era real. Así que desde ese punto de vista estaban fallando estos nazarenos. Ahora, punto y aparte, este pasaje, este texto que estamos estudiando en esta ocasión, es un texto destacado, muy destacado. ¿Por qué? Porque por el testimonio de los hombres y quizás incluso las mujeres de Nazaret, ahí reunidos en esa sinagoga, nos está diciendo el texto, entre líneas, si sabemos leer entre líneas, que Jesús creció
de una forma totalmente común y corriente entre sus vecinos. Es decir, que por 30 años él no anduvo haciendo milagros y señales, como dicen algunos evangelios apócrifos, como el evangelio de Tomás y otros por ahí que dicen que de niño Jesús hacía travesuras y convertía a los niños, a sus vecinitos en sapos y que hacía flotar cosas y que no, 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 no. Jesús, él se hizo hombre, como dice los textos, como el de Filipenses, se despojó de sí mismo, se hizo hombre y se limitó a las circunstancias de ser un ser humano en carne y hueso. Y hasta que no llegó el momento de manifestar su ministerio, él se limitó a una vida humana normal, como testifican estos hombres de Nazaret, que lo vieron crecer como un carpintero más allí en Nazaret. Entonces es llamativo, es destacable lo que este texto nos enseña de la vida, porque no hay nada más acerca de la vida de Jesús antes de su ministerio, solamente, aparte de su nacimiento, el episodio que ya mencionamos a los 12 años, cuando va al templo y lo encuentran ahí con los doctores de la ley, y de ahí no sabemos nada más. Sin embargo, por lo que dicen estos hombres de Nazaret, entendemos que él creció como un hombre sin mayores cosas que llamaran la atención, y eso precisamente es lo que genera estos prejuicios que les vemos aquí tener. Importante destacar esto en este instante. Y dice, y no se llama su madre María, o sea, su madre María, que seguramente, como ustedes sabrán, estaba presente en ese tiempo, su madre era conocida por los vecinos de Nazaret, así que ellos conocían toda la familia de Jesús, de tal manera que vemos que Jesús había por 30 años crecido como un carpintero, viviendo junto a su familia en Nazaret, y sus vecinos los conocían y daban testimonio de aquello. Y además dicen, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Siguen ellos testificando de lo normal que para ellos era la vida de Jesús hasta el momento en que él inició su ministerio. Estos hombres de Nazaret también declaran conocer a los hermanos de Jesús y los mencionan por sus nombres, Jacobo, José, Simón y Judas, o sea que eran 4. Y sus hermanas. Fíjate que dicen hermanas, no dicen si eran 2 o 3 o 4, así que por lo menos eran 2. A lo mejor eran 3 o eran 4, pero sabemos que por lo menos eran 2. De tal manera que ellos allí están dando testimonio que conocían a toda la familia de Jesús. Ah, es probable que algunos de estos hermanos de Jesús y hermanas de Jesús vivieran para esta época ahí mismo en Nazaret. Esta es una foto, por cierto, de Nazaret en la actualidad. Obviamente ha cambiado mucho, seguramente. Pero bien, ellos es muy probable que vivieran allí todavía en Nazaret o en poblaciones cercanas, y es probable que por lo menos los hermanos varones, todos o algunos de ellos, acompañaran a María a Capernaum cuando un capítulo atrás vimos que fueron allá querían hablarle, lo recordarán allá en Mateo 12:46, que cuando estaba Jesús enseñando en aquella casa en Capernaum, dice Mateo 12:46, que mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, decía el texto. Así que probablemente sus hermanos o los 4 o algunos de ellos acompañaron a su madre a buscar a Jesús, o por lo menos a conversar con él. Es más, podríamos hasta quizás tomarnos la libertad de pensar que posiblemente esta visita de María con los otros hermanos de Jesús a Capernaum y acercarse a él, preocupados quizás por todo lo que oían, que había mucha adversidad para con Jesús y todo eso, quizás eso motivó que Jesús ahora se trasladase a Nazaret justamente días después de la visita de su madre y de sus hermanos a Capernaum, y viniera a Nazaret a estar quizás algunos días con su familia. Podemos pensar que eso habría sido la motivación para esta visita a Nazaret, aunque él siempre iba conforme a la voluntad del Padre, cumpliendo con su ministerio, pero no dejaba de tener esa preocupación por
sus responsabilidades en el ámbito humano. Y dice, pues mencionando aquí a sus hermanos, que podemos destacar que inicialmente sus hermanos no creyeron en Jesús. De este tema ya habíamos tocado anteriormente, pero es bueno aquí traerlo a colación. Es decir, que ellos amaban, apreciaban, respetaban y sobre todo viendo todo lo que se oía de él y lo que él hacía, pero dice en Juan 7:5 que ni aún sus hermanos creían en él, es decir, no creían en él como el Mesías. De tal manera que hasta este punto ellos todavía no habían creído en él. Pero lo hicieron después de su resurrección, es decir, ya cuando vieron la señal suprema de que era el Mesías, que fue su resurrección, entonces ellos vinieron a creer en Jesús como el Mesías. Y eso es parte precisamente del tema de ser sus hermanos, y eso es parte del prejuicio que tenían los hombres de Nazaret. Como era alguien tan cercano a ellos, les costaba entender aquello de que Jesús era el Mesías. Hechos 1:14 muestra cómo después de la resurrección, entonces sí, como dicen por ahí, les cae la moneda, es decir, tienen la fe, el conocimiento de que Jesús era el Mesías. Hechos 1:14 los vemos ahí como parte de los que estaban fieles ahí, esos 120 en el aposento alto. Dice Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que ya vemos que son parte de la iglesia primitiva, del núcleo que va a formar la iglesia primitiva después de la resurrección de Jesús. Es más, Jacobo, este Jacobo que se menciona aquí, también llamado Santiago, porque de Jacobo viene Santiago, porque con el pasar de los siglos se decía San Jacobo y después ese San Jacobo se pronunció San Jaco o San Yago, y de San Yago a Santiago pues un paso. Entonces Jacobo es Santiago, es el mismo nombre. Ese Jacobo llegó a ser líder de la iglesia de Jerusalén, como vemos en Hechos 15:13, dice que cuando ellos callaron, esto es en el concilio de Jerusalén, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Se levanta y da instrucciones como líder y cabeza de la iglesia en Jerusalén. Y recordemos que que estamos viendo aquí, oyendo hablar en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, no es Jacobo el hermano de Juan, el discípulo de Jesús, puesto que este Jacobo ya había sido muerto por el rey Herodes. Lo puedes leer en Hechos 12:1-2. Hechos 12:1-2, ahí señala cuando Jacobo es el primero de los apóstoles en morir, a manos en ese caso de Herodes. De tal manera que ya Jacobo, aquel apóstol, uno de los tres que estaban siempre cerca de Jesús, había muerto. Entonces este Jacobo que vemos acá en el capítulo 15 es el hermano del Señor. Eso lo establece así también muchos padres de la iglesia primitiva, de la llamada patrística. Hechos 21-18 también lo mencionan, dice: al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Va Pablo a consultar a Jacobo como líder de la iglesia en Jerusalén. Y en 1 Corintios 15:7, Pablo también lo menciona, dice que Jesús se le apareció a muchas personas, dice, y después se apareció Jesús resucitado a Jacobo, también Jacobo su hermano. Y en Gálatas 1:18-19 y 2:9 también Pablo menciona a Jacobo como líder de la iglesia en Jerusalén. Dice en Gálatas 1:18-19, después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, dice Pablo. Y por ahí mismo en Gálatas 2:9 dice que reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, nuevamente, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. De tal manera que también ahí se reconoce el liderazgo que tenía Jacobo en la iglesia de Jerusalén. Es más, es reconocido también por una gran cantidad de conocedores de la escritura que Santiago o Jacobo fue este Jacobo, el hermano del Señor, o medio hermano, si lo queremos llamar de una forma más correcta, quien escribió la llamada Epístola de Santiago, que vemos citar su nombre en Santiago 1:1. Dice: Santiago, siervo del Señor y del Señor Jesucristo. Él
ahí humildemente se llama siervo del Señor Jesucristo porque ya lo reconoce como el Señor, como el Mesías, ya no solamente como lo que fue en un momento en la vida terrenal, alguien que creció con él en su casa. Y Judas es el otro que se menciona algo de él en la escritura. Judas es reconocido, este Judas, este hermano del Señor, como el autor de la epístola de Judas. Judas 1, recuerden que esa epístola solo tiene un capítulo. Judas 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. O sea que este es Judas, el hermano de Jacobo, ambos medios hermanos de Jesús. Es quien escribe la epístola de Judas. De José y de Simón no se dice, no sabemos nada, así que no podemos decir más nada. Pero de estos dos, por lo menos sí mencionar, sobre todo de Jacobo, todos estos pasajes. Y entonces, en ese sentido, este es un tema que ya lo pudimos tratar cuando estudiamos el texto de Mateo 12:46, pero recordar que la palabra hermano es la palabra adelphos, y ahí hicimos estudio etimológico de este término y establecimos la claridad que aunque en algunos momentos en el griego se utiliza para otros tipos de parientes, pero su empleo primario es como hermano, literalmente hablando. Y esta palabra aparece 343 veces en el Nuevo Testamento, 97 en los Evangelios. Y cuando aparece en los Evangelios, mayormente se refiere a hermanos en el sentido literal. Pero aparece también 57 veces en el libro de Hechos y aparece 113 veces en las cartas de Pablo. Pero aquí sí, en las cartas paulinas, aparece más bien en sentido espiritual, de hermanos en la fe. Ahora bien, el sentido de hermanos, el sentido espiritual de hermanos, que como mencionamos aparece mayormente en las epístolas paulinas, deriva del sentido literal, porque el hecho de que se hable de el hermano fulano, la hermana fulana, es porque precisamente en Cristo Jesús somos hermanos, hijos espiritualmente del mismo Padre. Es decir, que somos hermanos en Cristo Jesús, no somos primos ni parientes, somos hermanos. O sea que el sentido espiritual de la palabra hermano, como se utiliza muchas veces en el Nuevo Testamento, deriva del sentido literal. Así que aún en eso está respaldando el uso literal del texto de la palabra adelphos y no de primos o parientes. De tal manera que, salvo que el contexto lo contradiga, esta palabra se refiere a hermanos o, en última instancia, medio hermanos literales. De eso ya hablamos en la ocasión anterior que tocamos este tema. Ise y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. El contexto de esta frase, sus hermanos, apoya el sentido literal del mismo. Fíjate, los que están utilizando conocían a la familia de Jesús y tenían una posición adversa a él. Entonces lo están usando como un argumento, que aquí están sus hermanos, así que es un hombre común y corriente como todos sus demás hermanos. Así que lo estaban más bien atacando, no lo estaban apoyando. Y por otro lado, lo están relacionando esos hermanos y hermanas con la misma madre, con María. Así que se están refiriendo a que eran hermanos en el sentido de la misma madre. Ahora, en el sentido más llano, apoyando esta interpretación en el sentido más llano, Mateo 1:25 implica una convivencia marital de José y María posterior al nacimiento de Jesús. Dice Mateo 1:25 que José no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito. Y sabemos que el verbo conocer en el hebreo y en el griego, como se traduce, conoció se refiere a tener relaciones físicas, relaciones maritales, relaciones sexuales. Entonces dice que si no fue hasta después que nace Jesús, que entonces comienza a tener vida conyugal, precisamente para preservar el testimonio de que Jesús era engendrado por el Espíritu Santo de María. Y dice, y dio a luz su primogénito. Primogénito significa el primer hijo. Y si hay un primogénito es porque hay varios más. De tal manera que en ese sentido se acepta que es el primero de muchos. Y los cuatro evangelistas, tanto los Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como Pablo, llaman hermanos a estos familiares de Jesús. Vamos a ver esos textos rápidamente.
Ya aquí Mateo dice que mientras él aún hablaba a la gente, Mateo 12:46, aquí suma y sus hermanos estaban afuera. En Mateo 13:55 y 56, que es este texto que estamos leyendo, dice que sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas y sus hermanas. Marcos 6:3, que es el pasaje paralelo, dice que este es el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón, y también habla de sus hermanas. Lucas 8:19 dice, su madre y sus hermanos vinieron a él. Juan 7:3 dice que le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea. Y en el 7:5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Hechos 1:14 dice nuevamente Lucas que todos estos perseveran unánimes y con sus hermanos, texto que también leímos. Y Pablo dice en Gálatas 1:19, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces todos esos textos citan este término Adolfos con respecto a estos hermanos de Jesús en un sentido literal. Vamos a detenernos por aquí en este momento, pero vamos a continuar en la próxima ocasión, así que mantente allí en ese punto y ahí nos encontraremos dentro de pocos días. Que el Señor te bendiga ricamente.